Lo primero que tuve que hacer fue descargar el programa GRBL Laser, que es gratuito y es completamente compatible con la Ortur Laser Master 2 Pro S2. Y este es el primer proyecto que hice, fue con goma eva, porque, bueno, sé que es un material que va a ser fácil para cortar con el láser, es barato y además tiene un montón de posibilidades. Así que me dispuse a empezar el proceso. Ahí ajusté con el calzador o el separador que viene para esa función, para lo que es el ajustar, y ahí vemos cómo tenemos seta de emergencia. En caso de que tengamos algún problema, se nos vaya de las manos el corte, cualquier cosa, podemos parar y detener el proceso. Ahí está haciendo lo que es el margen de donde va a recortar y ahí está recortando. Evidentemente está a cámara rápida y hace el corte pues de una sola pasada. Eso sí, el programa hay que calibrarlo. Básicamente tiene 3 ajustes: el de escala, potencia y velocidad. Tiene algunos más, pero esos son los más importantes. ¿Qué hacemos con el de escala? Ese es para elegir qué grande queremos que sea la pieza. Por ejemplo, hemos importado un archivo que en este caso es la silueta del avión. Veis que hemos hecho, el rojito es un poquito más pequeño y el naranja es un poco más grande. Eso es porque la escala la varié para conseguir hacer 2 aviones de distinto tamaño. No tiene problema ninguno, simplemente vas eligiendo la escala que más te guste dentro del material que tengas, con un máximo de 400 x 400 milímetros, que es la capacidad que tiene esta grabadora cortadora láser de trabajar. Eso es casi medio metro que tenemos para trabajar, por lo tanto las piezas pueden llegar a ser bastante grandes. Luego tenemos la potencia, que eso se va a ajustar en porcentaje. Por ejemplo, podemos ajustarlo al 10, al 50, al 100%, dependiendo de cuánto queremos que ese láser queme. Y unido a ello tenemos la velocidad en la que se mueve el láser por los carriles, que evidentemente si tenemos una potencia muy alta y una velocidad muy baja, eso va a hacer que el rayo láser esté impactando durante más tiempo sobre el mismo punto. Así que, por ejemplo, para metales tiene que ser una potencia muy grande, por ejemplo el 100%, y una velocidad muy pequeña. Y, por ejemplo, para la goma eva no hace falta ni siquiera poner el 100%, igual al 50 o 60% de potencia es capaz de generar suficiente energía como para cortar, y además bastante rápido. Antes de seguir diciendo cosas, mirad la pedazo de hucha que he hecho, que podía haber elegido otros motivos decorativos, pero elegí dibujos animados que son de visionado obligatorio aquí en la mansión de los Llega. Luego, cuando estemos haciendo las caras, diré cómo se llaman en España cada dibujo animado y me decís en los comentarios cómo se dicen en vuestros países. Vamos a hacerlo con una lámina de 3 milímetros de madera aglomerada y puede cortar hasta 10 milímetros. Eso sí, recordemos que tendremos que subir la potencia y disminuir lo que es la velocidad, aunque no mucho, porque se podría quemar la madera si nos pasamos. La cuestión es que para cortar madera tenemos que hacer varias pasadas. Aquí creo que hice 2 pasadas, aunque me quedé un pelín corto. Tenía o que haber hecho una más, o subir la potencia o bajarle la velocidad. Por eso, el tema de los ajustes es un poco delicado. Así que esta es la primera vez que he estado haciendo esto. No tenía ni idea de cómo funcionan este tipo de aparatos. He mirado algún tutorial, me he bajado el programa, he hecho alguna prueba que otra, pero realmente es súper sencillo. Eso sí, para llegar a sacar el máximo provecho y los mejores resultados, evidentemente hace falta experiencia e ir conociendo la configuración para los materiales, grosores, inclusive los colores donde vayamos a trabajar. Primeros dibujitos, aquí tenemos a Clarence, uno de mis favoritos de la lista. Tiene 2 amigos, que uno se llama Zumo y el otro nunca me acuerdo, pero es el cara cuadrada, le llamo, y están muy chulos. Ahí vamos a ver, somos osos, y creo que en Chile se llama osos escandalosos. Decidme cómo se llaman en vuestros países. Hora de aventuras.
Ahí tenemos Steven Universe, el asombroso mundo de Gumball, manzana y cebolleta. Estos no los solía ver, pero Tommy11 en un vídeo los mencionó y a partir de ahí, bueno, les di la oportunidad y realmente están también muy buenos. Y bueno, de aquí mando un fuerte saludo a toda la familia de Tommy11 y allá donde esté, pues nada, un fuerte abrazo para él, que era un verdadero crack. Y ahí tenemos, en manzana y cebolleta hemos hecho la abertura para introducir monedas y billetes, cada uno, bueno, pues lo que pueda meter. En cuestión es una hucha para meter nuestros ahorros. La forma de pegado, seguro que hay pegamentos de madera o eso mejores que el pegamento instantáneo, pero yo, para que el vídeo fuera más rápido, lo hice así y realmente quedó bastante bien, pero la parte superior no la voy a pegar porque en un futuro no quiero estropearla ni romperla, así que, bueno, quedará como una tapadera normal y corriente, como si fuera de un bote, queda ajustada de sobra, pero bueno, podré meter el dinero y el día de mañana podré sacarlo sin estropear la cajita, porque oye, me ha gustado bastante hacerla y creo que está súper bonita. Ya tenemos los ahorros que metimos al principio de este proyecto y ya, bueno, podemos gastarlo en lo que queramos y seguir ahorrando. Vamos a ver el siguiente proyecto. En este caso, bueno, vamos a hacer unas tarjetitas de felicitación que pueden ser navideñas, cumpleaños o cualquier otra cosa. Por ejemplo, declaraciones de amor. Y como vemos, conseguimos en papel o en cartón hacer patrones imposibles de hacer o realizar con tijeras. Y simplemente tenemos que pasar el archivo PNG, JPG al programa de GRBL láser y darle a estar, eso sí, ajustando la potencia para que haga el recorte, porque si no simplemente lo que me haría y haría un dibujo así ennegrecido, pero lo que nosotros queremos hacer es lo que estamos viendo, que vaya recortando. Tarda un poquito, realmente no tarda tanto, lo que pasa es que cada circulito de una pasada lo hace, eso sí, en papel y en cartón no tiene problema, en madera, como he dicho antes, sí que vamos a tener que dar unas cuantas pasaditas, pero en papel es que lo hace enseguida, y el resultado, pues ya veis, aquí simplemente son simples agujeros, pero podemos hacer para cumpleaños, la edad de nuestra madre, o simplemente un corazón con un montón de estrellas explotando y declarar nuestro amor a ella para que por fin diga sí, quiero, y podamos tener esa novia que siempre hemos deseado. En mi caso, ahí la tenemos. Siguiente proyecto, un puzzle. Este es uno, junto al de la hucha, un proyecto que me encantó hacer, porque es, aparte de chulo verlo hacerse, porque aquí veis que la máquina pues hace su función y tal, pero realmente es como satisfactorio verlo como lo está produciendo. Está hecho en contrachapado, creo que se llama esta madera, y lo hice en 2 pasadas. Ahí apreté la emergencia porque ya lo había recortado y creo que le puse 4 pasadas porque aún estoy aprendiendo a ajustarlo. La cuestión es que, bueno, ahí tenemos ese botón. Si deseamos ya finalizar el recorte, apretamos y punto. En caso que apretemos, podemos continuar en el momento o en el punto en el que lo habíamos dejado. Así que, bueno, no tengáis miedo de haber perdido el trabajo. Ahí hemos hecho lo que es el dibujo y ahora estamos recortando las piezas. Y ya lo tenemos todo. Oye, un olor a maderita quemada, típica de estufa, así de leña. Por eso esta máquina tenemos que hacerla trabajar una de dos. Si es en interior, en una caja que tenga un extractor hacia una ventana o así, o como lo he hecho yo, he salido a la galería y he trabajado ahí, porque realmente en el interior, bueno, vamos a dejar un olor bastante fuerte a quemado. Además, los vapores que se generan al quemar no sé, por ejemplo, goma eva o cualquier madera pueden ser tóxicos. Así que el ambiente muy bien aireado y en ese aspecto no tenemos ya problema. Tenemos las fichas, tenemos la base, tenemos la plantilla, porque inicialmente no iba a poner la plantilla, pero ostras, me di cuenta que si lo deshacía iba a tardar un montón en
hacer el puzzle. Y como no tenía ganas de estar 2 horas realizándolo, pues ahí dejé la plantilla. Pero eso ya es vosotros mismos. También lo intenté hacer en goma eva, lo hice más pequeño, pero el resultado no es satisfactorio. Así que aconsejo hacerlo en madera, mucho más chulo. Y este es el último proyecto. Vamos con el metal. Aquí vemos unas navajas. La Ganzo es mi favorita, que hemos dado imitación a acero de Damasco. Muchos cuchillos que venden teóricamente son de acero de Damasco, pero nada más lejos de la realidad. Lo que son cuchillos con acero normal de cuchillo, pero que le han hecho el patrón de acero de Damasco con un láser. Y realmente, ostras, en la foto de la tienda no te das cuenta porque es que parece muchísimo. Luego cuando lo tienes ya delante de ti sí que ves que, ostras, no es acero de Damasco. Pero tenéis que mirar, cuando vais a comprar cuchillos, navajas o similar y queráis uno de acero de Damasco, mirar muy bien lo que es la tienda, el anuncio, porque tiene que ser real, no impreso. Ahora, si tú tienes un cuchillo, como en mi caso, este es un cuchillo súper cutre que hice en un vídeo, un baño electrolítico para cubrirlo de, creo que fue de cobre, lo dejé como amarillento, así como si fuera de oro. La cuestión es que después de tantos años ha quedado horrible, así que bueno, como tampoco lo uso ni nada, lo tenía ahí guardado en un cajón, dije, vamos a intentar. Ahí veis como el láser es capaz de soltar chispazos cuando llega al canto, pues eso, la energía y la temperatura que alcanza hace como estallar y saltar chispas. Bueno, vamos a ver, hemos hecho el patrón en una cara y en la otra no lo hemos hecho para tener un lado de control donde no hubiera nada y compararlo con el que sí que hemos hecho el grabado. Y como quedó tan bien, bueno, pues luego hice la navaja que vamos a ver a posteriori. Aquí vemos los dos lados, lo hice con rotulador permanente, aunque creo que da mejor resultado si lo hacemos con rotuladores de estos de pizarra blanca, de esos borrables, aunque bueno, yo tenía este por casa y ha hecho su trabajo. ¿Por qué lo hemos pintado de negro? Porque el láser, al ser una luz, las superficies negras absorben mejor la luz y por lo tanto se calientan mejor y quema mejor el metal. Y esta es la navaja. A uno le he sacado la tinta del rotulador, así que hasta este momento yo estaba súper nervioso y dije, ostras, a ver si me he cargado la navaja porque le tengo un montón de cariño, la tengo personalizada, el mango, bueno, la cuestión es que dije, que sea lo que Dios quiera. Y ostras, tal como fui sacando el marcador o el rotulador, dejó el patrón súper bonito y realmente esto lo ves en una web y mucha gente lo compraría. Dentro de esta pequeña pero contundente caja tenemos todo lo necesario para montar una grabadora cortadora láser CNC bastante grande, aunque a primera vista no lo parezca. Es la Ortur LaserMaster 2 Pro S2. ¡Comenzamos! Pues sí, compañeros, ya la he abierto y he estado viendo lo que había en su interior. Y la verdad es que, bueno, no son tantas piezas. Espero que sea fácil el ensamblar. Lo primero que vemos es certificados, manuales de instrucciones y alguna documentación que es relativa a esta grabadora cortadora láser CNC. Voy a presentar en la mesa todo lo que viene dentro y luego veremos un poquito lo que es el manual de instrucciones, a ver si me aclaro para el montaje y si no recurriré a la web que tiene para, bueno, pues para seguir el tutorial de vídeo y así no tener pérdidas. Lo presento en la mesa y comenzamos el montaje. Ya tenemos todo encima de la mesa y puede ser que esté un poco así al mogollón porque ahora está todo pues separado, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que no viene en sí un manual de instrucciones. Viene sí cómo montar un sistema de aire para el módulo de corte, o sea, el módulo láser. Eso sí que viene, pero el resto viene un código QR que tienes que escanear. Y bueno, yo tengo aquí en la tablet y es un vídeo que tienes que seguir. O sea, bueno, bien, supongo que no habrá mucha dificultad. Así que nada, voy a proceder a empezar el ensamblaje y espero que lo disfrutéis.
Ya tengo montado el cuadro y es simplemente poner unas escuadritas que tiene, atornillar y lo más importante, bueno, unas pequeñas Allen, tornillos Allen, ajustarlos bien y poner estas tuerquecitas de carril, 2 delante y 2 detrás. Y ahora voy a poner el carril donde va el láser. Si lo he hecho todo bien, debe entrar muy fino. Y aquí lo tenemos. Ahora creo que lo siguiente es poner las patitas. A ver cómo queda. Ya he puesto las 3 patitas. ¿Y por qué 3? Porque esta, la parte trasera, viene una y una. Y en la parte delantera, la consola de mando hace de patita. Así que vamos a colocarla y vemos cómo queda. La pongo hacia mí para poder trabajar un poquito mejor. Ya está colocada. Ha sido súper sencillo. Y ahora ya tiene las 4 patitas, como habéis visto. Este es uno de los cierres de las correas, que ahora las pondré. Va una aquí, anclada en una de las patitas, otra aquí detrás y otra aquí. ¿Vale? Así que, nada, pues ponemos... Esto también tiene un final de carrera. Aquí tenemos la pieza que os decía del final de carrera. Y solo he puesto un tornillo porque el otro es el que aprieta la correa, que las voy a poner ahora para que veáis que, bueno, pues cómo van más o menos. Un extremo lo pasamos por este agujero. Este proceso es un poquito delicado porque, bueno, hay que pasarlo por una serie de sitios, pero bueno, tampoco es muy difícil. Y ahora ya ponemos el tornillo con arandela. Ya tenemos encarado la tuerquita que va en el carril y ahora ya apretamos. Y ahora tenemos que pasar la correa por todo lo que es el recorrido que hace. Os lo pongo mirando hacia vosotros, igual no se ve mucho, pero bueno, la hemos pasado de atrás por el circuito y ahora tenemos que abrazar aquí delante. Y esto, bueno, lo podemos meter por aquí mismo. Y con el otro lado, exactamente igual. El siguiente paso va a ser esta cadena o este carril para los cables, que la verdad es que viene súper bien porque ahí están todos los cables de comunicación con el láser, bueno, todos menos uno que luego pondremos, y va a este lateral con estas 2 piezas que hemos puesto, esta y otra que hay aquí. Bueno, ahí veréis las fotos más de cerca para que lo tengáis más claro. Voy a atornillarlo y os lo enseño. Ya hemos puesto la correa y la hemos cableado, ahí estaréis viendo fotos, tanto de un lado como de otro, y bueno, no tiene más complicación, la verdad es que todo viene bien etiquetado y lo único que tampoco creo que tiene mayor problema si se invirtiera, solo finales de carrera, que el rojo va a la izquierda y el negro a la derecha. Eso sí, muy importante, hay que poner las tomas de tierra, las masas. Y creo que por aquí ya está todo bien. Por el otro lado también teníamos que conectar un conector, aquí abajo, por aquí hasta aquí. Y ahora vamos a poner el cabezal láser que va en un carril. Simplemente lo metemos. Bueno, viene ahora con un tornillito. La cuestión es que no tiene dificultad ninguna. Lo monto bien montado, lo cableo con el cablecito y os lo enseño. Y con esto ya estaría todo montado. Bueno, quedan unas cositas que os diré, pero inicialmente todo montado. Para ajustar el cabezal tiene aquí una tuerquecita que nos permite ajustar la altura para enfocar el láser. Aquí nos vienen de muestra una serie de materiales como puede ser aluminio, metacrilato en negro, maderitas y bueno, una serie de superficies donde podemos grabar o cortar. También nos viene en este modelo un separador que es para ajustar la altura del láser. Eso también lo veremos cuando lo tengamos que calibrar. Y esto inicialmente yo no lo voy a poner porque no tengo una bomba de aire para lo que es los humos, para evitar que se condensen en la madera o en el material y se quede manchada. Pero viene, bueno, todos los conectores más el tubo, no sé qué distancia tendrá, pero más o menos 1 metro, 1,5 metros seguro, pero eso, no viene la bomba y no la tengo. Pero aquí veis todo montado, hace el recorrido perfecto, izquierda, derecha y delante y detrás.
Así que bueno, recordad, en la descripción del vídeo os dejo el enlace al producto. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.